Un día con muchas bendiciones para su vida, es mi deseo de todo corazón. Les saludo cordialmente. Continuamos estas meditaciones relacionadas con el ayuno y ya casi acercándonos al cierre de este precioso tiempo en el que estamos revisando aquellas palabras que Jesús utilizó para enseñar acerca del ayuno. La mejor enseñanza que tenemos es el ejemplo de Jesús, que ayunó 40 días, cosa bien difícil y que muy pocas personas en realidad han logrado hacerlo después de Jesús, y que de todas maneras nos deja una lección muy grande para nosotros. En esta ocasión quiero leer San Lucas capítulo 18 desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Dice así esta porción de la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Si bien este texto no se relaciona, o el tema central del texto en realidad no es el ayuno, he tomado el pasaje porque se menciona el ayuno y vamos a encontrar alguna relación entonces con esta disciplina en este mensaje que Jesús está dejándonos para este tiempo. Nos dice el texto que en realidad el propósito de Jesús está encaminado a unos personajes del tiempo de Jesús y también de estos tiempos que tienen 2 defectos o 2 características no agradables ni aceptables a Dios. El versículo 9 dice que son aquellas personas que confían en sí mismas como justos, y la segunda característica que Dios desprecia de ellos es que menosprecian a los otros. Qué tremendo esto, porque las disciplinas de la oración, del ayuno, de la palabra, de la oración y otras disciplinas que pudiéramos implementar en nuestra experiencia cristiana y en nuestro caminar diario, pudieran convertirnos a nosotros en esa clase de personas que creemos que por ayunar, por orar, por leer más la Biblia que otros, por hacer otra serie de actividades y que otros no las hacen, entonces podamos autojustificarnos. Y puede llegar un momento en el que nosotros nos creamos más espirituales que otros, más dignos de ser usados por Dios que otros. Y entonces estas disciplinas, en vez de convertirse en una bendición, puedan llegar a convertirse en un estorbo, puedan convertirse en nuestras vidas en esa clase de engaños espirituales que creemos que nos benefician, pero la actitud que tomamos hacia ellas hace que entonces nuestra vida en realidad no sea edificada como es el propósito de estas disciplinas de las que estamos hablando en estos devocionales que ya llevamos casi un año pasadito. Este hombre fariseo que dice la palabra tiene algunas características. Dice que el versículo 11
Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Observe cómo Jesús lo presenta de una manera bastante ilustrativa, porque dice que no oraba a Dios, sino que oraba consigo mismo. En otras palabras, lo que Jesús dice es que este hombre no estaba orando a Dios, sino que en realidad él estaba hablando consigo mismo. Es bastante tentador y bastante engañoso el tema de la oración cuando nosotros no la hacemos de acuerdo a como el Señor espera, que terminemos engañados hablando con nosotros mismos y no orando definitivamente a Dios. Este pasaje muestra que este fariseo, en su oración consigo mismo, y una oración por cierto muy breve, durante 5 ocasiones o 5 momentos está utilizando el yo. Dice el versículo, yo ayuno 2 veces, yo no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, yo diezmo. Entonces allí aparecen 5 veces. Si lo observamos detenidamente, vamos a encontrar a este hombre refiriéndose, por eso dice el versículo que hablaba consigo mismo, porque en realidad no estaba orando a Dios. Y eso es un riesgo que nosotros podemos correr en nuestra oración cuando de alguna manera nosotros queremos, o el diablo nos lleva a creernos mejores que otras personas. Dios ve con qué disposición y con qué propósito venimos a Él. Y ya hemos mirado en otros textos que para Dios es más importante esa actitud con que nosotros nos acerquemos a Él. Este hombre estaba lleno de sí mismo, estaba inflado en su propia bondad. Ni siquiera pensaba que valía la pena pedir el favor y la gracia de Dios para su vida, porque sus actos eran abundantes, eran tan propios de un santo que él no consideraba pedir el favor de Dios. Que Dios nos ayude para que estas disciplinas no nos inflen y caigamos en el engaño del orgullo, de la autojustificación y también en el engaño de terminar hablando con nosotros mismos, con nuestro propio ego, con nuestro propio orgullo, y no orando a nuestro Padre que está en los cielos, que como dice la palabra de Dios, la oración debe estar dirigida es a nuestro Dios, al que está sentado en el trono. Dios nos ayude, porque estamos muy propensos a caer en esta clase de engaños y de esa manera perder la efectividad de cualquiera de estas disciplinas, llámese la oración, llámese la palabra, llámese el ayuno o llámese la adoración o cualquier otra disciplina en la que usted, mi hermano, mi hermana, sienta que es fuerte, que es como su área en la que siente tener mayor capacidad de acercarse a Dios. Recibamos de Dios su misericordia, su dirección, y sepamos que estas disciplinas son solo herramientas, recursos que nos ayudan a algo que es central: tener comunión plena con nuestro Dios. El Señor les bendiga ricamente.